Cuando se lanzó esta exposición en el Ministerio de Turismo, estaba el presidente, lanzamos una serie de actividades, Rusia, es verdad, lanzamos actividades culturales, actividades folclóricas en el mes de febrero, y en el Ministerio de Turismo también lanzamos y nosotros pudimos acompañar esta Expo Durazno. Y la verdad que cuando nos tocó hablar, yo hablé de algo que mencionó recién el presidente, que es de la conciencia agropecuaria, que parece son de esas cosas que todavía estamos en el debe, de que muchos de los que viven en la ciudad y tienen obviamente su cotidianidad ciudadana, le falta entender, comprender, y a veces capaz que es culpa nuestra, de poder transmitir mejor los valores, la esencia y sobre todo la importancia de la producción agropecuaria. Es más, muchas veces en las ciudades se enteran de la importancia del sector agropecuario cuando el sector agropecuario está sufriendo una crisis que tiene consecuencias en las ciudades. Primero en el campo y después en las ciudades. Tema de la fruta, precio de la verdura, obviamente el uso responsable de agua. En estos 3 años hubo un año que faltó de lluvias normales. Pero también tenemos que ver en esta crisis, porque obviamente estamos en una situación de déficit hídrico, por más que llovió en algunos lugares, algunos departamentos, fueron manchones muy aislados y en realidad no remedian, como se dice. Ayudaron, pero hay cosas que ya no tienen retorno. Entonces, nos parece importante que aprovechemos esta situación para transformarlo en una oportunidad, de que vean la importancia que el sector agropecuario tiene en la sociedad uruguaya y en la economía uruguaya. Yo debí empezar mandando saludos de parte del presidente de la República, que hoy no podía venir, estuvo el año pasado. Me acuerdo que el año pasado, después de la inauguración, nos tocó dar una charla ahí en el pabellón principal. Me acuerdo que el título que tuvo un medio de comunicación después de la charla era "Al campo hay quien lo entienda". Ese fue el título. Y la verdad que a mí me llenó de orgullo, decir que habíamos generado un diálogo con el sector agropecuario del gobierno. Estábamos en una situación diferente, saliendo de la pandemia, con otras dificultades, que eran mucho más nacionales, no solamente agropecuarias, pero que habíamos generado con la institucionalidad agropecuaria un vínculo permanente de ida y vuelta, sobre todo con la capacidad de entender cómo funciona el agro, cuáles son los ciclos ganaderos y cómo impacta en la economía nacional. Obviamente, a la presentación que hizo el otro día la ministra de Economía sobre el resultado fiscal de 2022, donde no hay otra palabra que agradecerle y que elogiarla a ella y a todo el equipo económico por la responsabilidad fiscal y por el compromiso que han tenido para generar las condiciones de crecimiento que permiten aterrizar condiciones de desarrollo. En el nivel de gasto, en el nivel de deuda, en los niveles de lo que tiene que ver con inversión. Estamos terminando un año 2022 que, si bien el último trimestre tuvo algunos ruidos, alguna desaceleración, empezó a instalarse la seca, el año 22 fue un año tremendamente auspicioso. Cerró el ejercicio agropecuario el 30 de junio con números realmente auspiciosos, que no son los de hoy, y que hoy empiezan a verse otras situaciones que hay que trabajar, porque muchas veces precios internacionales, rendimiento, volúmenes de exportación podían enmascarar otro tipo de situaciones. Pero podemos decir que el 22 terminó con un crecimiento de más del 5%, que terminó con récord de exportaciones, de las cuales casi el 80% proviene del sector agroexportador. Terminó con un 25% más de empleo
de inversión que en el 2019, con más empleo, con menos seguro de paro, con un país en crecimiento. ¿Y eso por qué? Porque hubo una responsabilidad fiscal con seriedad, con valentía, pero con mucha responsabilidad, tratando de administrar bien el dinero de todos y que nos ponga el Uruguay en condiciones de generar desarrollo. Eso es lo más importante. ¿Y eso qué es lo que genera? Una palabrita que es la clave de cualquier tipo de inversión asociada al riesgo y sobre todo a largo plazo, como son las inversiones en el sector agropecuario, que es la confianza. Si algo ha hecho a este gobierno es generarle al sector productivo confianza para invertir, para desarrollarse, para generar trabajo, para meter tecnología. Y lo digo hoy aquí en Durazno, que parecería un contrasentido en el medio de febrero o terminando de febrero con una seca instalada y Durazno casi como un epicentro de la seca. Es como un contrasentido porque debe haber pocas cosas más desoladoras que ver una sequía en el campo. Una sequía instalada como hace 40, 50 años no hay. Donde estábamos todos en situación de emergencia, tratando de no producir, de sobrevivir. A fardo, a ración, los pozos se secan, redistribuyendo ganado, viendo que las vacas no se preñan, viendo que los cultivos no están rindiendo. ¿Cuánta gente está pastoreando hoy en la soja? ¿Cuánta gente está pastoreando hoy en la soja? Está pastoreando en la moa que la tenía prevista para hacer fardo para el invierno. Y esa es la realidad del agro de hoy, de la seca de hoy. Y sin embargo, a pesar de esa realidad que puede parecer complicada, desafiante, hasta angustiante, la contracara de eso es tener una exposición como esta, con más de 700 animales, récord de inscripción de animales y con un récord de stand, según me decía el presidente. Eso tiene que ver con la confianza. Eso tiene que ver con la capacidad de mirar con luces largas y no solamente mirar la coyuntura. El 23 es un año con muchos desafíos, Van a aterrizar en el agro quizás un récord de proyectos promovidos con muchas inversiones que tienen que ver con inversiones que generan mano de obra, tecnología, agregado tecnología y mano de obra. Este año, además, vamos a trabajar como se está trabajando por parte del Ministerio de Ganadería y yo quiero hacer una especial mención a la actitud y al compromiso del Ministerio de Ganadería en la seca, en recorrer todo el Uruguay, en dar la cara y en generar reuniones de gabinete productivo. La semana que viene tenemos la siguiente para ir monitoreando las medidas que se toman tratando de paliar la situación de seca. Y en eso se involucra el Banco de Previsión Social, se involucró el Banco República, que está teniendo una gestión que se generó en el Banco República, un banco de desarrollo, tiene que ver también con la impositiva, tiene que ver con las intendencias departamentales, tiene que ver con la posibilidad de acceso a raciones, la capacidad de acceso a pozos de agua, que tiene que ver con medidas que son paliativas, tratando de dar oxígeno financiero y tratando que la inversión no se pierda. Hacíamos con el ministro una cuenta rápida sobre el costo de la sequía. Seguramente no baje de los 1.200 millones de dólares hasta el momento. Eso sin contar del todo la mengua en los rendimientos de los cultivos que sobrevivieron, sin contar, previniendo del todo cuáles son los porcentajes de preñez, que todavía no se saben, porque esto va a repercutir dentro de 2 años quizá con 350 o 400 mil terneros menos, y sin contar, entre otras cosas, un costo de oportunidad en muchos de los rubros que ya se perdió. Sin contar cuántas pasturas implantadas quedan, porque hasta que no llueva no vamos a ver que rebrotan, pero seguramente en muchos casos sean menos de las que se supone. Con lo cual hay también un programa de apoyo
financiero por parte del Banco República, del Ministerio de Ganadería, para todo lo que tiene que ver con las pasturas implantadas, pensando ahora sí en el invierno que viene. En definitiva, tenemos un 2023 bien desafiante, donde la apertura al mundo es clave. El Ministerio de Ganadería ha abierto 33 mercados nuevos. El servicio ganadero, por ahí está Diego de Freitas, tiene una auditoría cada 15 días de cualquier mercado del mundo. Y estamos hoy generando valor agregado de origen agropecuario a lo ancho y largo del país. En todos los rubros, en todos los rubros. Con lo cual, en este desafiante 2023, donde como gobierno lo que tenemos que asegurar y lo que podemos asegurar es responsabilidad, compromiso, trabajo, las medidas necesarias para impulsar ese desarrollo, pero sobre todo seguir haciendo lo que estamos haciendo. Trabajar en conjunto, sabiendo escuchar, dialogando y entendiendo que es lo más importante que podemos hacer en este momento tan difícil. Así que felicitaciones a ustedes.